votó. Que les bendiga grandemente a todos. Le damos gracias a Dios por este día. Este día tan hermoso que nos ha dado. Hoy estamos estudiando el libro de Josué, capítulo 3, del versículo 14 hasta el capítulo 4 al 18. La lección de hoy se titula El cruce milagroso del Jordán. Estamos estudiando, el tema de este trimestre es experiencia de Josué y los jueces. La semana pasada, para aquellos que no estuvieron, el título era Dios designa un sucesor idóneo. Como saben, el libro de Josué habla de cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, a la tierra que le fue prometida de parte de Dios a los padres de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Fue la promesa que Dios le hizo. Y antes de entrar al tema de hoy, quería decir un poquito de la lección anterior. Y es que cuando buscamos la palabra idóneo o idónea, es una palabra que se usa para describir a alguien que es apto, capaz, adecuado o conveniente. O sea, como la definición sería, se usa para describir algo o alguien que posee las cualidades y características necesarias para cumplir un determinado propósito o función de manera óptima. Si vamos a Génesis capítulo 1 y 2 y 3, esa es la idea que tenía Dios de la mujer idónea, de la ayuda idónea para Adán. O sea, en esta ocasión Él la está usando para describir a Josué. Sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Pero además de ser sucesor de Moisés, él pasó mucho tiempo con Moisés. Podemos decir que estuvo más de 40 años al lado de Moisés. Cuando Moisés iba al monte a hablar con Dios, ahí estaba Josué. Cuando Moisés tuvo coraje, rompió las tablas de los mandamientos, ahí estaba Josué. Cuando las víboras comenzaron a picar los judíos y Dios le habló a Moisés para que levantara la vara, ahí estaba Josué. O sea que es una persona que en el transcurso, antes de él llegar a tomar el mando para cruzar el pueblo,
Era una persona que ya había visto con sus propios ojos lo que Dios hizo y de lo que Dios es capaz de hacer. Y a veces las cosas que vivimos son cosas que nos ayudan a afirmar nuestra fe. Sean tribulaciones, sean problemas, sean cosas buenas, bendiciones. Todo es una escuela donde nos ayuda a mantener nuestra mirada. En nuestro caso, que conocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo. Y en nuestro caso, sabemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Sí, Dios nos pone líderes, pero esos líderes tenemos que asegurarnos que nos den testimonio de que verdaderamente es Dios el que lo está dirigiendo. Aleluya. Y al seguir esos líderes que Dios verdaderamente está dirigiendo, nos llevan a nosotros también crecer. Y este es el caso de Josué. 40 años al lado de Moisés, tremendo ejemplo que tuvo. Vio las veces que pasaba coraje, vio las veces que el pueblo murmuraba contra él, porque a veces hablamos las cosas buenas, pero el pueblo muchas veces se levantó contra Moisés. E incluso su hermana María y su hermano Aarón llegaron a murmurar contra de Moisés. O sea que a través de la palabra vemos que nunca somos exentos de que alguien, cuando vea que Dios te está usando, te critique. Entonces, una de las cosas que se estudió la semana pasada fue que la estrategia del éxito que Dios le enseñó a Josué estaba basada en los principios de que fuera fuerte, valiente y sobre todo que obedeciera la ley y constantemente leer la palabra de Dios. O sea que Dios, cuando le habla a Josué, le dijo, ya Moisés murió, pero a ti te mando a que te esfuerces, sea valiente, que obedezca toda la ley y sobre todo que siempre lea la palabra de Dios. Son consejos que Dios le dio a Josué, pero si nosotros los aplicamos a nuestra vida diariamente, vamos a ver cómo Dios siempre está con nosotros. Ahora pues, entramos en el cruce milagroso del Jordán. ¿Cuántos no han leído la historia de Josué llevando al pueblo a cruzar el río Jordán? ¿O cuántos no lo han visto? Porque hay muchas películas que, incluso si lo buscamos hoy en día con la tecnología, nos enseñan hasta videos de cómo ellos cruzaban el Jordán. Pero la lección de hoy, una de las enseñanzas que vamos a poder captar hoy es, Dios usó el milagro del cruce del Jordán para engrandecer a Josué delante de todo el pueblo de Israel y demostrar con esta hazaña que obraría por medio de él como lo había hecho con Moisés. O sea que Dios, a través del milagro de ellos cruzar el Jordán, estaba afirmándole a Josué y estaba haciendo testimonio al pueblo de la misma manera que estuve con Moisés por estos 40 años. Todavía estoy con ustedes. Y aunque ustedes crucen este Jordán,
yo siempre estaré con ustedes. Porque los está llevando a la tierra que Dios le había prometido. En Deuteronomio 31, del 6 al 8, cuando Josué fue instalado como sucesor de Moisés, Dios le decía: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y aunque esas palabras se las está diciendo Dios a Josué y Moisés a Josué, son palabras que nos alientan a nosotros a entender que donde quiera que vayamos, siempre y cuando estemos cumpliendo con la voluntad del Señor, Él no nos va a hacer abandonar. Él no nos va a dejar solos. Porque muchas veces pensamos, porque no vemos una manifestación de Dios, Él no está conmigo. Pero desde el momento que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, incluso muchos pueden testificar esto, desde antes de ellos aceptar al Señor, muchos hemos sabido que Dios estaba con nosotros. Aunque nosotros no lo entendíamos así, pero con el tiempo miramos hacia atrás y decimos: verdaderamente Dios estaba conmigo. Porque si no hubiese estado conmigo en estas situaciones, de verdad que hubiese pasado algo diferente. Pero Dios siempre está contigo. Los objetivos de hoy: entender la importancia de seguir las instrucciones divinas. Al igual que un manual de cualquier cosa que compremos, nos da las instrucciones de cómo utilizar ese aparato, de cómo ensamblarlo. El caso típico, una bicicleta. Muchas veces los padres rompen a montar la bicicleta. Su esposa, el hijo o la hija le dice: papi, aquí está nada, no te preocupes, yo lo sé. Y montan todo. Y en el momento que rompa a pedalear, se le sale un pedazo, se le sale el otro, porque los pedales los pusieron al revés. El que va a la izquierda lo pusieron a la derecha, el que va a la derecha lo pusieron a la izquierda. ¿Y qué pasó? Cuando rompes a pedalear, como va pedaleando en contrario a lo que debía estar, se cae. O quizás la goma no quiere correr, o la cadena se le cae. O va a apretar el freno y no frena. Y luego que el muchachito se da el primer golpe, vuelve y mira el manual y dice: fallé aquí, fallé acá. Pero el Señor nos deja su palabra. Como les decía ahorita, la estrategia del éxito de Dios, le enseñó a José, estaba basada en los principios de que fuera fuerte, valiente, que obedeciera toda la ley y que constantemente leyera la palabra de Dios. Y diariamente, en nuestro caso, no es la excepción. Porque cada día que leemos la palabra, no solamente vamos entendiendo la voluntad de Dios, sino que también vamos ampliando
ampliando nuestro conocimiento en Él, vemos cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas para que en el momento que nos da la oportunidad podamos ser testimonio a otra persona y poder decirle cuál es la palabra que me dio a mí convicción en ese momento de esta situación. Otra cosa es conocer el dominio de Dios sobre los elementos de la naturaleza. Cuando leemos Génesis, todo salió de la palabra de Dios. Todo lo que él hablaba se hacía. Mucha gente han tratado de buscar en lo que hoy en día se conoce como ciencia 20.000 explicaciones de cómo todo se formó, pero aún no han logrado una explicación certera. Incluso las explicaciones que ellos le dan a ustedes toman más fe de creer que la misma palabra de Dios. Porque cuando vemos todo a nuestro alrededor, todo tiene un orden. O sea, nos hace entender que detrás de todo lo que vemos, tuvo que haber alguien que lo diseñó así. Por ejemplo, si yo le presento una obra de arte de Van Gogh, y los que conocen de Van Gogh van a decir, ese fue Van Gogh. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque ya te lo han dicho, ya has visto la pintura que él ha hecho y ya sabes cuáles son las de él. Pero esa pintura no fue que él quizás accidentalmente la tiró, sino que él se inspiró y decidió pintar algo. Alrededor nuestro vemos como todo lo que está hecho fue diseñado. El mundo nos quiere hacer creer que de una explosión fue que salió todo y que todo ha ido evolucionando. Pero si fuera eso verdad, al día de hoy nosotros hubiésemos evolucionado ¿a qué? Ellos te dan una explicación de millones de años, pero hasta ahora, toda la historia que hay, vemos como el ser humano sigue siendo ser humano. Un mono sigue siendo un mono. Un perro sigue siendo un perro. Un gato sigue siendo un gato. O sea que, por más que ellos nos expliquen, nunca han dado con la verdad. Si buscamos la palabra de Dios, entendemos, como dice la palabra, por fe, que todo fue creado de parte de Dios, por la palabra de Dios. También dice, saber que no hay obstáculos que impidan la realización de los planes de Dios. Muchas veces nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras enfermedades nos hacen pensar que no vamos a poder lograr lo que Dios ha planeado. Ese es el caso del pueblo de Israel en este momento. Tienen un río Jordán de frente a ellos. Se cree que el tiempo que ellos van a cruzar es en el tiempo de cuando empieza la primavera, a principios de abril, que es cuando todas las montañas, la nieve se ha derretido, los ríos se han crecido, es tiempo de lluvia, y el río Jordán tiende a desbordarse. Incluso su cauce es bien fuerte. Si miramos lo que pasó hace poco en Texas, ¿qué pasó? Rompió a llover, se desborda, sale un río, el cauce del río se desborda y no solamente cubrió el área donde está el río, sino se expandió bien amplio. Había más de 40
metros, creo que de ancho, de todo lo que cubrió. Y vemos el desastre que causa. O sea que en este momento que el pueblo de Israel va a cruzar, si fuéramos nosotros que vamos a cruzarlo, vemos lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes lo hubiesen cruzado? Sean sinceros, ¿cuántos lo hubiesen cruzado? ¿Cuántos hubiesen dicho, pastor, usted está loco, pero yo no voy por ahí? Y esa es la mentalidad que podemos pensar que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Porque la generación que estaba cruzando el río Jordán, ellos no habían visto el cruce del Mar Muerto. Perdón, del Mar Rojo. Si es que tengo el Mar Muerto en la cabeza, porque algo que voy a traer. Pero ellos no habían visto el cruce del Mar Rojo. O sea que esta era una nueva generación que quizás no vieron todos los milagros que vio Josué, que vio Moisés. Entonces, esa es una de las causas que Dios los hace cruzar este río, para que a través de este milagro ellos entiendan, como dice la palabra, que Dios está con ellos. Que solamente se tiene que esforzar y ser valiente y confiar en Dios. El texto áureo dice, Salmo 11, 4 y 5 dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. O sea, el salmista inspirándose en lo que ya había pasado, en el milagro del cruce del Mar Rojo y en el cruce del río Jordán. Quería traer un pequeño dato del pensamiento central. El pensamiento central dice, el milagro del Mar Rojo sacó a Israel de la esclavitud. El cruce del río Jordán le dio acceso a la tierra de promisión, o sea, a la promesa. Dice que el Mar Rojo es una metáfora del inicio de un peregrinaje espiritual que conduce a la muerte y finalmente a Cristo. Se usa para describir el destino de quienes se opone a lo divino, con sus olas simbolizando su caída. O sea que en el momento que el pueblo de Israel está cruzando el Mar Rojo, es una metáfora de el comienzo del peregrinaje espiritual que tenía el pueblo de Israel. Porque como saben, hasta antes de ellos cruzar el Mar Rojo, muchos de ellos todavía se lamentaban, deseaban volver atrás a la tierra de Egipto. Deseaban volver al peregrinaje, al mundo donde eran esclavos. Y en la vida del cristiano, cuando está empezando, ¿qué es lo que le pasa? Algo similar, donde comienza a caminar para conocer al Señor, pero ¿qué es lo que desea? Volver atrás. ¿Por qué? Porque mientras no le servía al Señor no tenía problema. Mientras no le servía al Señor todo el mundo era mi amigo. Mientras no le servía al Señor nunca tenía deuda. No se me dañaba el carro. Y a quien quiera que yo llamaba me ayudaba en lo que fuera. Pero en el momento que conozco a Cristo, ¿qué pasa? Me dan la espalda. Ya no quieren estar conmigo. Donde yo iba, como yo iba con ellos donde quiera que ellos iban, como ya mi caminar es otro, todos me dan la espalda. Entonces, por eso dice que es un peregrinaje espiritual que conduce a la muerte y finalmente a Cristo.
Pero el río Jordán, buscando y escuchando a pastor Adrian Rogers, él decía que el río Jordán era un río de juicio y de muerte. Si buscamos Génesis 36, vemos que ahí es cuando Raquel no podía dar a luz. Entonces le dice a su sierva que se junte con su esposo para que tenga un hijo. Y así a través de su siervo iba a tener un hijo. Y el 36 dice, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. O sea que Dan quiere decir que es juicio. Aunque era uno de los 12 hijos de Israel, pero su nombre significaba juicio. O sea que al mencionar el río Jordán, estamos hablando de juicio y de muerte. Dice, es un río de juicio que lleva a muerte, porque el área donde estaba era el mar Araba, el mar Salado o el mar Muerto. Es un río que viene cruzando y termina en el mar Muerto. El mar Muerto, ¿qué es lo que sucede con el mar Muerto? O el mar Salado, o el mar Araba, como se le conocía en ese tiempo. Era un río donde todo lo que desemboca ahí muere. Ahí no hay peces. E incluso si usted se mete a ese mar, la condensación de sal es tanta que usted no se hunde. Queda flotando. Pero si usted echa algo ahí para que se produzca, no, todo muere. O sea que es un río de juicio que lleva a muerte. Y el pueblo de Israel estaba usando el arca para cruzar ese río de juicio y de muerte. Pero ese río de juicio y de muerte es un retrato. Jesucristo cuando vino, ¿qué hizo? ¿Dónde se fue a bautizar? Y en el área donde se bautizó, muchos dicen y coinciden que es exactamente por donde cruzó el pueblo de Israel. O sea que Jesucristo es el retrato del arca. Porque en el momento, es más, yo creo que me está adelantando. Ahorita le termino este pensamiento para poder llevarlo a donde los quiero llevar. El milagro de la división de las aguas de Jordán para que el pueblo cruzara en seco fue determinante porque durante el tiempo de la siega, alrededor del mes de abril, época de verano, los deshielos del monte Hermón y las corrientes de las colinas del norte hacían que el río Jordán se desbordara. Como les dije ahorita, o sea que comienzo de la primavera y el verano, todo el hielo se está descongelando y el río Jordán se tiende a desbordar. Solo un milagro permitiría que el pueblo lo pueda pasar. La generación que estaba entrando era una generación que no habían visto este tipo de milagros. Porque el cruce del Mar Rojo, ellos lo oyeron. De sus padres, de sus abuelos, pero ellos no lo vieron. Por eso, dice, Dios realizó este portento para mostrarle su poder y su amor. Lo que está por venir es difícil. Conquistar la tierra y derrotar a los reyes amorreos y cananeos. Dios lo que quería era fortalecer la fe
de su pueblo. Otra de las razones por las cuales Dios hizo el milagro fue para, a través de este milagro, engrandecer el liderazgo de Josué delante de los ojos de todo Israel. Y demostró a través de esta hazaña que obraría por medio de Josué como lo había hecho con Moisés. O sea que entendamos que mucha gente todavía están llorando la partida de Moisés. Y si usted busca la cultura de los judíos, ellos tienen a Moisés en un estándar bien alto. Después de Dios, ellos tienen a Moisés. Porque fue el hombre que Dios le hablaba cara a cara. Fue el hombre que cuando el pueblo se rebelaba contra Dios y Dios decía, quítate del medio que los voy a desaparecer, él suplicaba a Dios por ello. Él les decía a Dios, si tú vas a eliminarlos a ellos, pues elimíname a mí y perdónalos a ellos. ¿Por qué? Porque él reconocía la responsabilidad de lo que Dios le había puesto en sus manos. Y muchas veces lo que Dios nos da a nosotros, eso mismo es lo que Él espera de nosotros. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por lo que Él nos dio. No porque a nosotros dar nuestra vida seamos mejores, sino le demostramos al Señor que por lo que Él nos dio estamos dispuestos a morir para que toda gloria y toda honra sea de Él, no de nosotros. Porque a veces confundimos lo que Dios me ha dado y lo ponemos más alto que la responsabilidad que Dios ha puesto en mí. Y lo que Dios ha puesto en mí me tiene que llevar a querer más a Dios y no más lo que Él me dio. Lo que Él me dio me enseña a que tengo que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Este milagro es importante y significativo para la iglesia. Primero aprendemos que el Señor tiene control absoluto sobre la naturaleza. Segundo, nos cuida, nos demuestra que con hechos que Dios cuida de su pueblo. Y en tercer lugar, el pueblo de Israel levantó un monumento de piedras. Y dice, el monumento de piedra erguido como prueba de aquel milagro es un símbolo del testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Héctor, léeme del 3. No te ayuda. Puedes leer el capítulo 3, versículo 14 y al 16. Josué 3, 14 al 16. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Araba, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. El pueblo, los sacerdotes comenzaron a caminar con el arca. Y dice que sus pies tocaron
la orilla del Jordán, porque se había desbordado. Pero según ellos comenzaron a caminar y se detuvieron, dice que las aguas se detuvieron. Como decía ahorita, el río Jordán es un río de juicio y de muerte. El río Jordán fue el mismo río que Jesucristo se bautizó. Al pueblo, a los sacerdotes comenzar a caminar con el arca, las instrucciones en los versículos anteriores fueron que mantuvieran su vista en el arca. Y donde el arca comenzara a moverse, el pueblo se movía. Y el arca, sabemos que la palabra de Dios representa la presencia de Dios, representa la benignidad de Dios, la provisión. Pero también el arca representa a Jesucristo. Al arca comenzar a ser llevada a través de Jordán y detenerse en medio de Jordán, es también un retrato de lo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo, una de las cosas que hizo fue que se bautizó. Si vemos, dice que las aguas se detuvieron bien lejos de la ciudad de Adán. Cuando buscamos en la historia, ¿quién fue la primera persona que cayó en pecado? Adán. Y por causa del pecado de Adán, ¿qué dice la palabra? Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y porque uno pecó, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo fue bautizado y el bautismo de Jesucristo, que representa la muerte, la resurrección. O sea que al arca estar cruzando y detenerse en medio del río, ¿qué sucede? El río se detiene totalmente. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese momento, porque mi presencia va delante de ustedes. Yo he detenido todo juicio que venía desde Adán. Lo mismo que pasó con Jesucristo, que a través de su bautismo nosotros somos que hemos sido bautizados en su muerte, y cuando salimos hemos resucitado en su vida, en su resurrección. El pueblo de Israel está cruzando a través del juicio que Dios tenía preparado para ellos, pero a través del arca del pacto, Dios estaba diciendo: yo he tenido el juicio, y ustedes, al comenzar a cruzar al frente del arca, ustedes están reconociendo que ustedes están muriendo en la tierra de ajena para entrar a la tierra de la promesa. Entonces el arca que representa a Jesucristo, el pueblo de Dios está viendo cómo la mano de Dios está teniendo la gracia y la misericordia con ellos. No ha tomado su pecado en cuenta, sino que al comenzar a cruzar y a caminar, ellos han dejado su vieja criatura atrás y comienzan a caminar y van entrando a la tierra de la promesa. Es el mismo retrato que nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Jesucristo, hacemos. Al entrar en el agua bautismal, ¿qué hacemos? Decimos: hemos muerto, el juicio que me tocaba lo he dejado atrás. Porque ese río donde desembocaba, como decía ahorita, era en el Mar Muerto. Pero todo lo que llega al Mar Muerto murió. Ahí no hay vida. Si el pueblo de Israel hubiese sido arrastrado por esas aguas, su destino era la muerte.
Sin embargo, Dios le está diciendo al pueblo de Israel en ese momento, y a nosotros, si tú caminas en mi palabra, si tú caminas en mi precepto, si tú caminas delante de mi presencia, tus pecados son perdonados y estás entrando en tierra prometida. Estás entrando en una tierra nueva para que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios te tiene. Como dice aquí, el arca de pacto con los querubines de oro sobre el propiciatorio, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón reverdeció en el desierto. Constituía el símbolo del pacto de Dios con su pueblo y su presencia en medio de ellos. La obediencia fue esencial, pues no se realizó el milagro mientras estaban en sus tiendas, sino cuando siguieron las instrucciones que les dio el Señor. Al salir de Egipto y frente al Mar Rojo, Moisés levantó su vara y el mar se dividió. Pero aquí, tal como lo ordenó Dios, cuando los pies de los sacerdotes se asentaron en el río, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Al ver este extraordinario acontecimiento, el pueblo pasó en dirección de Jericó. O sea, el pueblo estaba ¿qué? Asombrado. Irreverente delante de Dios. Una generación que pasó 40 años en el desierto. Muchos de ellos no vieron los milagros que vieron la primera generación que cruzó. Pero al ver esto, los llena de asombro y de reverencia. Porque yo estoy seguro que si nosotros vamos a cruzar un lugar y llegamos a ver como un río tan caudaloso como este se detiene para que nosotros podamos pasar en seco, el temor que nos va a caer encima y la reverencia y el asombro quizás nos tienen que empujar para que crucemos, porque nos quedamos en asombro. Porque ¿cuántos de ustedes no se dicen asombrados? Porque si nos remontamos al pasaje, vamos a pensar que en este momento tenemos que cruzar un río. Como decía ahorita, hace como un mes atrás, el río que pasó lo que pasó en Texas, demuestra que tan desastroso puede ser un río fuera de su cauce. Cuando yo, muchachito, me acuerdo una vez, estaba en un pequeño río que de verdad te llegaba quizás como hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando rompía a llover, venía el agua bajando de la montaña. Pero como estábamos siempre acostumbrados a estar ahí, pues ese día nos quedamos. Y en uno no sé qué me pasó, que me dio por tirarme. Pero ya el agua había crecido. Y me tiro. Entonces estaba el hermano mío, creo que fue que el hermano mío se tiró y el agua lo trató de jalar. Entonces yo me tiro a tratar de sacarlo a él, pero tampoco puedo hacer nada. Entonces había otro más que sabía nada mejor que nosotros, pues se tiró y nos sacó. Después decía, si no fuera por mí, ustedes se hubiesen muerto. Pero el cauce de aquel pequeño río, lo más alto que llegó fue quizás como así. Pero con la presión que te jala, pues tú sabes, tú pierdes, no puedes tocar el piso porque te estás arrastrando. Pero en ese tiempo yo tenía que como 14 años, yo creo. No, era flaco. En ese tiempo era flaco, no era así. Mira, esto es ganancia ahora. Pero si en ese pequeño río que yo me estaba tirando pasó eso, me imagino que
Si Dios no hubiese puesto su mano y detenido a Jordán, hubiese arrasado con todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios usó ese milagro para demostrar primeramente su señorío sobre toda la tierra, sobre la naturaleza. Segundo, el cuidado que tenía con el pueblo de Israel. Y la misericordia y la gracia de Dios. Y también como afirmación de que él estaba con el caudillo que se había quedado en ese momento, el líder idóneo que Dios levantó para ese tiempo, a Josué. Porque había mucha gente que no, quizás me imagino como le pasaba a Moisés, que quizás decía, pero este era el lambeojo de Moisés. Cuando Moisés, era el que le decía los secretos a nosotros a Moisés. Y no sabía que era Dios que le revelaba a Moisés lo que ellos hacían, pero ellos pensaban que era Josué. Así como pasó con José. Que José le decía a su padre lo que sus hermanos hacían y los hermanos decían, viene a delatarnos otra vez, vamos a tirarlo allí y lo matamos. Otra de las cosas mientras el arca estaba en el medio del río, las instrucciones que Dios le dio fue que cada uno de los jefes de las 12 tribus, cada uno de las 12 tribus, cada uno de los jefes de las 12 tribus, cogieron una piedra para que la pusieran como monumento. Pusieron 12 piedras en el río y 12 piedras fuera del río, como testimonio de lo que Dios había hecho con el pueblo. El 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. A veces ignoramos el poder que tienen los elementos de la tierra para ser testigos nuestros. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, tuvo una visión. Y él había puesto una piedra de cabecera. Pero cuando tuvo el sueño, decía, esto es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, que él cogió la piedra, la ungió y la dejó ahí como testimonio que este lugar aquí es un lugar santo. Dios le da al pueblo de Israel las instrucciones de que cojan 12 piedras de donde han cruzado y las pongan como testimonio. ¿Para qué? Para cuando sus hijos le pregunten en el futuro, ¿qué quiere decir esto? Ellos le puedan decir, bueno, nosotros salimos de Egipto, estuvimos en el desierto por 40 años. 40 años que el Señor nos dio pan, carne. La ropa crecía con nosotros. La ropa nunca envejeció.
todos los enemigos que se levantaban contra nosotros, los derrotábamos. Y muchas veces no sabíamos pelear. Pero cuando clamábamos al Señor, Él derrotaba a la gente por nosotros. Para que sus generaciones venideras pudieran escuchar los testimonios de Dios. Y a veces, hoy en día, escaseamos eso. Nos preguntamos por qué a veces nuestra fe es tan tambaleante. Pero no será porque no estoy acordándome de los milagros que Dios ha hecho conmigo. No estoy hablando de lo que Dios ha hecho conmigo. En mi caso, en el 2003, yo tuve una reacción a una pastilla. Estaba bajo tratamiento del virus HIV. Y una pastilla me dio una reacción. Tuve 3 días en el hospital. No encontraban qué era. Me tuvieron que cambiar el tratamiento. Pero a los años después me encontré con una persona que era un trabajador social que trabajaba con pacientes de esta enfermedad. Y me dijo, X pastilla estaba matando a la gente. $22 años después, yo puedo decir que Dios me ha guardado. Yo puedo decir que Dios me ha librado de la muerte. Y no una sola ocasión, sino muchas. Porque de yo haber continuado con ese tratamiento, hubiese muerto. A veces las enfermedades, las condiciones, la situación que pasa, no es para muerte. Satanás trata de hacerte creer que es para muerte. Porque Satanás quiere destruirte. Jesús lo dijo, Satanás vino a matar, a hurtar y destruir lo que... Eso fue lo que vino, esa es su misión. Tenemos que entender algo. Nosotros tenemos algo que Satanás nunca va a tener. Y es la redención, la salvación. La oportunidad de arrepentirnos. De que si pecamos, como dice la palabra, abogado tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿qué pasa? Dejamos que la voz del enemigo susurre más en nuestra mente que la palabra de Dios. Y mientras Dios te dice que te va a dar vida, tú sigues creyendo a Satanás que te va a dar muerte. ¿Y qué entra? Una de las cosas que le entra a la gente es la depresión. ¿Por qué? Porque dejé de creer que Dios, el Dios que estoy leyendo, que ha salvado al pueblo de Israel de la muerte, que lo sacó de Egipto con mano dura, que los hizo cruzar el Mar Rojo, que los hizo cruzar el río Jordán, que les entregó una tierra donde habían gigantes, y le creo a un mentiroso. No le creo al creador del cielo y la tierra, aquel que se hizo hombre para que viniera aquí, diera su vida por nosotros y a través de su resurrección garantizar que tenemos vida eterna. No cuando Él venga, la tenemos en el momento que lo aceptamos. Porque muchas veces vemos como la gente se enfoca en, este es loco que Cristo venga. No, yo estoy gozoso que ya Cristo vino y que vive en mi corazón. Porque su vida es la que tengo yo ahora. No es la mía.
Yo no tengo que esperar a morir para ver su reino. Dice su palabra, hágase su reino, ¿sabe? Hágase su voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, el deseo y el anhelo de Dios es que su reino se haga presente aquí hoy en día. No que esperemos a que Él venga para que se haga. Jesús dijo, toda autoridad me es dada, yo se la he dado a ustedes que son mi iglesia. Y Dios desea que donde quiera que usted se pare, que la gente le vea, usted sea un testimonio de que Jesucristo vive. Un testimonio de que Jesucristo cambia. No piense que la sanidad va a llegar un día, no. Comience a creerle que llegó. Porque Jesús en la cruz del Calvario derrotó toda enfermedad. Incluso Isaías lo logró ver cuando escribió el Isaías 53. Decía, más herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice vamos a ser curados, dice fuimos curados. Y a veces el enemigo trata de que lo que tú tienes, tú no creas que lo tienes. Es como el ejemplo, viene un señor y manda al hijo a la universidad y fue a visitar la universidad. El hijo le dice, papi, necesito dinero y necesito un carro, por favor. Está bien, hijo, te lo voy a enviar. Le envió una Biblia a la semana. Y el hijo cuando vio la Biblia se enojó, le dio coraje, la echó a un lado. Se pasó todo el tiempo de la universidad enojado con su papá. Se fue a trabajar, se amanecía trabajando, estudiando. El día de la graduación se para, recibe su diploma, su papá ya. Viene el hijo y le reclama al papá. Todo esto lo hice por mí. El papá lo mira y dice, hijo, ¿leíste la palabra? Eso fue lo único que tú me dejaste, una Biblia. Hijo, ¿abriste la Biblia? No, nunca la abrí. ¿Dónde está la Biblia? El hijo le busca la Biblia. Y cada vez que pasaba una página habían 100 dólares. Cada vez que pasaba una página habían 100 dólares. Y al final de la Biblia había un título. Decía, pasa a tal dealer a recoger el carro. Pero porque nunca quiso abrir la palabra de Dios, no consiguió lo que su padre le está dejando. El pueblo de Israel, ¿qué decía la palabra? Que eran duros de servir. Dios le proveyó maná, ahora querían carne. Pero no sabían pedirlo porque lo pedían repugnantemente. Como quería carne, pues le dio carne hasta que botaran por boca y nariz. Y ahora también repugnaban. Porque ahora me enfermé. Pero a veces Dios, si lo miramos de otro lado, Dios siempre tiene un sentido del humor. En vez de jalarte la oreja, Él lo hace de una manera para que tú reflexiones y veas lo que tú hiciste y entienda que lo que Él tenía era mejor. Pero como tú lo quieres a tu manera, pues yo te dejo que tú lo hagas. Después tú vas a venir a donde mí, yo te voy a guiar, pero deja que tú aprendas por ese lado.
Los que tenemos hijos sabemos que es verdad. Y muchos de nosotros fuimos hijos. ¿Y cuántas veces nuestros padres nos decían algo y no hacíamos caso? Por lo menos, yo me acuerdo una vez que le hice caso a mi mamá y me libré de un problema grande. Donde yo vivía había un cañaveral y siempre nos pasábamos jugando allí al lado de una iglesia adventista, brincando y saltando y cruzando el cañaveral. Y una vez un señor vio a mi hermano y a mí allí jugando. Pero mi mamá tenía una regla: a las 6 de la noche ya tenía que entrar a la casa. Ella te llamaba la primera vez. A los 15 minutos ya venía a buscarte. O sea que ya a las 6 yo estoy en la casa. Oscureció y a las 7 de la noche llega un señor a acusar al hermano mío y a mí de que le rompimos un cristal a un señor, a una pareja de ancianos que iban para la iglesia, a quien le tiró un peñón y le rompió el cristal. Dice, no, que tus hijos lo hicieron. ¿Cuándo? Ahora mismo. Imposible. Mis hijos están aquí desde las 6. Lo que hice, porque no podía acusarnos de lo que no hicimos. Después yo me enteré que fue el vecino. Y lo irónico de todo es que el vecino iba a esa misma iglesia. Pero como digo, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Así como Él cuidó del pueblo de Israel, los ayudó a cruzar el Jordán, los libró de la muerte. Les está diciendo, los estoy trayendo de muerte, del pecado, a mi gracia divina, a la tierra prometida. Dejen testimonio para las generaciones futuras. En el 4:12 al 13, para poder terminar. No me di cuenta. Madre. Dice, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día engrandeció a Josué En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Como leemos aquí, está diciendo de las tribus que tomaron tierra al otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán. Pero la promesa que estas tribus hicieron fue que ellos iban a establecerse acá, pero ellos iban a acompañar al pueblo hasta entrar y tomar posesión de las otras tierras. Como vemos, es importante que la promesa que usted hace delante de Dios la cumpla. Porque muchas veces hacemos promesas, como dice la palabra, es mejor que no hagas una promesa y no la cumpla, y no que la haga y nunca la cumpla. Entendamos algo, que muchas veces le ofrecemos a Dios que vamos a hacer algo, quizás por la necesidad, quizás por el ahorro, por el dolor que tengamos, pero Dios no desea que tú le hagas una promesa en falso. Él prefiere que tú vengas con un corazón contrito y humillado. Como dice la palabra, Él no lo va a rechazar. Ahora, pero si hacemos una promesa, cumplámosla. Porque Él siempre ha mantenido el lado. Como dice la palabra, Él es inmutable. Y
Y en el 14 vemos como el respaldo de Dios a su siervo a través del milagro de Jordán sirvió para que todo el pueblo temiera a Josué como habían temido a Moisés. Esto nos recuerda el caso de Eliseo con el manto de Elías en el mismo río. Eliseo golpeó las aguas de Jordán con el manto que se le había caído a Elías. Las aguas se dividieron y el profeta pasó en seco. En ambos casos sobresale la fidelidad. Josué había estado al lado de Moisés ayudándole en todo. Además fue fiel a las instrucciones que recibió de Jehová y de Moisés. Por lo tanto, era esperarse que el Señor lo respaldara en todo lo que le diera autoridad en su nuevo cargo. Dios nos ha llamado para que le sirvamos en diferentes posiciones, unas altas, otras sencillas y humildes. Lo importante no es el nivel ni el prestigio de un cargo, sino que lo tomemos con responsabilidad, seamos leales al Señor y confiemos que Él nos respaldará con milagros y resultados positivos. Si usted cree que el Señor le ha asignado algún trabajo, ya sea en su casa, en la comunidad o en la iglesia, póngase en las manos de Dios y deje que Él lo use para su gloria y su honra. Que Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde. Y como Israel cruzó el Jordán, que nosotros crucemos nuestro Jordán. Amén. Un aplauso al Señor. Dios les bendiga, amado.